Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Andrés Kim Tae-gon, presbítero, y Pablo Chung-ha-sang, y compañeros mártires de la Iglesia Católica en Corea. Son dos de 103 mártires que fueron canonizados por Juan Pablo II en 1984 en Seúl. La primera lectura de hoy viene del libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 6. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén. Y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 125 y el responsorio es: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver de cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iba llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más,
pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de San Andrés Kim Taegong y Pablo Chong Ha-sang, dos de 103 mártires que hoy celebramos su memoria. Ya como mencioné al principio, fueron canonizados por Juan Pablo II en el año 1984. La fe católica en Corea tiene una historia muy única y singular, puesto que no fue traída por misioneros, sino por laicos coreanos que, estando en China, porque Corea por mucho tiempo fue prácticamente pues una colonia del Imperio Chino, así como lo fue también Japón. Y Corea pues dependía de los favores del Imperio Chino. Los que querían avanzar en sus profesiones, en sus trabajos, pues tenían que ir a estudiar a China, pues era el centro del poder, el centro de la educación. Y ahí fue en China donde ciertos coreanos pues se encontraron con la fe católica. Y leyendo libros y la Biblia, pues ellos fueron los que trajeron la fe cristiana a Corea. No fue hasta mucho después que se dieron cuenta de que esta fe cristiana católica pues también iba acompañada con ciertos ritos y que estos ritos eran llevados a cabo por medio de sacerdotes. Es aquí donde entra Pablo Chong Ha-sang, que fue hijo de uno de los primeros cristianos coreanos. Su padre se llamaba Agustín. Y por medio de su posición en la corte de Corea, pues Pablo tenía la posibilidad de viajar a China. Y él fue quien insistió al obispo de la Iglesia Católica en Beijing, pues que mandara misioneros a Corea. Y también insistió de que pues en Roma hiciera de Corea una diócesis independiente de la diócesis de Beijing. Y fue así como en el año 1836 llegaron a Corea los primeros misioneros procedientes de Francia, entre ellos obispos y también asistentes de los obispos y otros sacerdotes. Tristemente, no mucho después de la llegada de los primeros misioneros, pues se desató la segunda persecución que se vivió en Corea. La primera persecución se vivió en los años 1801-1802, que fue donde murió el padre de Pablo Chong Ha-sang. Su padre se llamaba Agustín y él murió junto con su hermano mayor en esa primera persecución. Y en esta segunda persecución, en el año 1839, que empieza y se extiende casi 10 años, pues es donde mueren casi 8,000 personas, católicos, mártires, por profesar la fe cristiana. Entre ellos pues están Andrés Kim Taegong y Pablo Chong Ha-sang. Andrés Kim Taegong fue el primer sacerdote coreano que fue ordenado para la Iglesia Católica en Corea. Él estudió el seminario en la colonia portuguesa de Macao y después fue ordenado sacerdote en Shanghái. Pero muere bastante joven, a los 25 años, en el año 1846. Andrés Kim Taegong muere mártir. Pablo Chong Ha-sang
Él nació en el año 1795 y su padre, Agustín, pues fue uno de los primeros cristianos que formaron parte de esta comunidad. Cuando llegaron los primeros misioneros a Corea, se encontraron con comunidades cristianas católicas que eran llevadas en su totalidad por laicos, ¿no? Y así que fue en el año 1836 cuando llegaron los primeros misioneros provenientes de Francia. Pablo Chong Hassan fue un laico muy comprometido. Él escribió el primer catecismo en coreano para las comunidades cristianas que existían en aquel tiempo. Los primeros misioneros que llegaron de Francia reconocieron el fervor y la pasión que Pablo tenía por la fe y tenían la intención de que fuera ordenado sacerdote, pero fue justamente cuando empieza esta segunda persecución que él también muere. Pablo muere mártir en 1839 junto con otros tantos miles que también murieron mártires, entre ellos pues obispos, varios de los primeros misioneros franceses que llegaron a Corea, pues también murieron mártires, varios sacerdotes, laicos, hombres, mujeres, niños como ancianos, ¿no? Así que los primeros 103 mártires entre los miles que murieron en esta segunda persecución fueron los que Juan Pablo II en 1984 canonizó en Seúl. También un evento muy único y singular, puesto que la mayoría de las canonizaciones se llevan a cabo en Roma, pero Juan Pablo II decidió llevar a cabo esta canonización en Seúl. Así que esta celebración en Corea es celebración en grande. Están muy orgullosos por los mártires que derramaron su sangre por la fe. Y también el gran orgullo de que la fe a Corea fue traída no por misioneros, sino por laicos. Así que le damos gracias a Dios por este gran testimonio de estos mártires coreanos para el crecimiento continuo de la fe cristiana en Corea. Hoy en día hay más o menos unos 5 millones de católicos en Corea. Es una presencia bastante fuerte. A pesar de ser una minoría, pues la Iglesia Católica aún hoy en Corea tiene una presencia fuerte, tiene una presencia moral muy, muy, muy bien establecida. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Esta semana le sacaremos 3 lecturas de este libro histórico de Esdras. Es parte de la colección de libros históricos juntos con Crónicas, a Nehemías y también de Esdras, que nos dan la historia, nos narran la historia y las crónicas de el exilio del pueblo judío en Babilonia. Recordemos que tanto el reinado de Asiria como de Babilonia pues conquistaron el territorio de Israel, y tanto el reinado del norte de Israel como el reinado del sur en Judá fueron conquistados y fueron saqueados. Gran parte de la población, particularmente la crema innata de la población de Israel, fueron llevados al exilio. Y es ahí donde encontramos a Esdras, que es parte de la corte del imperio persa, y quien después encabeza y representa a la comunidad judía en el imperio persa, y después también encabeza el regreso a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Esdras es conocido como el padre del judaísmo, puesto que en sus escritos nos dejan 3 temas muy identificados con lo que se entiende hoy en día como el judaísmo. Uno de los temas es el pueblo elegido de Dios. El segundo es la importancia del templo y también la centralidad de la ley para la identidad judía y para la vida
del pueblo de Dios. Así que Esdras, un tipo de crónico, un tipo de historiador, pues a él se le atribuye los principios del judaísmo con estos tres temas fundamentales de la identidad judía. Ahora digamos un poco acerca de Ciro, el rey persa, quien hace posible este regreso del exilio del pueblo judío para reconstruir el templo en Jerusalén. Ciro es reconocido como el fundador del reino persa, que reinó desde el año 559 BC hasta el año 530 BC. Ciro es manifestado como instrumento de Dios, y así el profeta Isaías mismo lo describe como el pastor del Señor o como el ungido del Señor, un título muy singular para un rey que no es judío. Sin embargo, aquí el profeta Isaías pues ve a Ciro, rey de Persia, como instrumento de Dios. Ciro es visto muy favorablemente por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si recordamos, la primera deportación después de que Babilonia conquista el reino del sur de Judá se lleva a cabo en el año 605. Fue la primera deportación, y 70 años después, más o menos en el año 530, pues ya están regresando los primeros judíos del exilio en Babilonia. Ciro hace una solemne proclamación, un decreto oralmente y por escrito, y también lo que es muy significativo, que ese decreto lo hace en hebreo, donde autoriza el regreso del pueblo judío, particularmente de los que son de la parte del antiguo reinado de Judá, la parte sur, que está compuesta principalmente por dos de las tribus, la de Judá y la de Benjamín. Y son la mayoría de estos los primeros que regresan para reconstruir el templo en Jerusalén. Así que en este decreto, Ciro autoriza el regreso, y también pues permite que los judíos que residen en las diferentes partes de su reinado puedan regresar y que reciban pues ayuda económica y material para los que están regresando, y aquellos que quieran donar para el templo mismo pues pueden libremente ofrecer ofertorios para adornar el templo de Jerusalén. Así que es algo muy significante de que este rey persa haga esto, ¿no? Y esto en realidad no nos debe sorprender. La mayoría de los reyes persas eran extremadamente flexibles en la tolerancia de otras religiones dentro de su imperio. Así que este beneficio que el pueblo judío está recibiendo por parte de Ciro no es único para ellos. También otros pueblos que fueron conquistados, incluyentemente los mismos babilonios que fueron conquistados por los persas, también recibieron esos mismos privilegios de tolerancia de su religión, mientras pagaran tributo, mientras aceptaran el poder del reinado persa, ¿no? Así que los persas fueron muy flexibles y tolerantes con las otras religiones que estaban dentro de su reinado. Y aquí, pues, este fue un gran beneficio, una gran ayuda para el pueblo judío cuando el rey Ciro, pues, permite su regreso y la ayuda económica para que reconstruyan el templo de Dios en Jerusalén. La primera lectura dice: el año primero del reinado de Ciro, rey de Persa, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Y este decreto, como lo dije antes, fue escrito en hebreo, algo muy singular, la lengua del pueblo de Israel que se encontraba en el exilio.
Dice, esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo. Este es un título que se encuentra mucho en este libro de Esdras, título para Dios, Dios del cielo. Me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Cuando menciona todos los reinos de la tierra, pues allá por tierra se entiende lo que hoy en día se le llamaría el Medio Oriente, gran territorio que los persas conquistados, que después más adelante los griegos lo conquistarán y después de los griegos los romanos. Dice, los que pertenezcan al pueblo del Señor que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor. Aquí sí que Ciro decreta formalmente esta autorización y permiso para que puedan regresar. Y ahora viene después los otros beneficios que ofrece y que Dios los acompañe. Dice, la gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes donde quiera que residan oro, plata, utensilios y ganado. Así que no solamente decreta la autorización de regreso, sino también la ayuda económica para que puedan reconstruir el templo y los pueblos donde residan los descendientes judíos, pues podrán recibir oro, plata, utensilios y ganado para este regreso y la reconstrucción del templo. O sea, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios. Impresionante este decreto. Después dice, entonces se pusieron en marcha los jefes de las familias de las tribus de Judá y Benjamín. Nótese que de los que se encontraban en el exilio, este decreto impacta principalmente a los que eran descendientes del antiguo reinado de Judá, de las tribus de Judá y de Benjamín. Los que eran del reinado del norte, del reinado de Israel, pues estos no recibieron los mismos privilegios. Dice, las tribus de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Así que es un evento impresionante, una generosidad también impresionante por parte de este rey Ciro, rey persa, ¿no? Al permitir el regreso. Son súbditos de él y están bajo su reinado. Y lo que hay que reconocer, pues es impresionante la tolerancia y la flexibilidad que daban a los pueblos conquistados por ellos mismos. Ahora, también hemos de reconocer de que el reinado persa se beneficiaba mientras los pueblos conquistados pagaran su tributo y también fueran obedientes al gobierno persa sobre ellos, ¿no? Esto mismo después Alejandro Magno también adoptará como parte de su control sobre los territorios que van avanzando. Pues también Alejandro Magno, guiando y construyendo el imperio griego, también adopta esta práctica de tolerancia de las religiones de los pueblos que va conquistando. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y aquí se nos presenta unas enseñanzas muy importantes en tipo de parábolas, dice Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, así que por multitud tenemos un gran número de gente en torno a Jesús, y les dice, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. ¿A qué hace referencia esta enseñanza de Jesús? Bueno, ante todo de que el ser encontrado por Dios en Jesucristo, el ser confrontado con la palabra de Dios, no es algo que se puede mantener en secreto, no es algo que se puede mantener para uno mismo,
Que cuando Dios viene a nuestras vidas, que cuando la palabra de Dios toma raíz en nosotros y nos transforma a imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues esto no se puede guardar, no se puede mantener en secreto, ¿no? De que la fe cristiana fundamentalmente es una fe que siempre ve hacia afuera, no simplemente hacia adentro, en cuestión de que mi relación entre Dios y yo es lo más importante. Para Jesús no. El hecho de que Él vive una relación con Dios que le da sentido a su vida, de donde fluye tanto su poder y autoridad, esto lo lleva también a Jesús a compartirla con otros. Así que la fe cristiana fundamentalmente es misionera. Y que cuando reducimos nuestra fe simplemente a algo personal, pues estamos en cierta manera distorsionando el ideal del cristianismo, puesto que el ser impactado por la palabra de Dios, el ser transformado por la palabra de Dios, nos tiene que llevar fundamentalmente hacia otros, a compartir la buena nueva, a manifestar ante el mundo lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, para que también por medio de nuestra experiencia del encuentro con Dios, también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia, que la tenemos claramente manifestada en Jesucristo mismo. Dice, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Así que nuestra fe no puede ser simplemente algo personal, algo solamente para mí. Si esta fe está enraizada en nosotros, si esta fe está hecha carne en nuestra relación concreta con Dios, entonces nos tiene que llevar a otros. Y después viene Jesús con estas palabras también importantísimas que dice, fíjense pues, si están entendiendo bien, o sea, si están entendiendo bien lo que acaba de decir, que la fe no se puede guardar para uno mismo, se tiene que compartir. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más. Al que tiene que, al que ha sido impactado por la palabra de Dios, al que ha sido atraído por el reino de Dios, al que en quien la palabra de Dios ha tomado raíz, ha producido la planta y la planta ha producido frutos para la gloria de Dios y para su propia salvación y la salvación de otros, pues estos seguirán recibiendo más. O sea, que la palabra de Dios engendrada en la persona producirá frutos y continuará produciendo frutos en la manera que se comparta, en la manera que se disparce entre el mundo donde Dios nos planta. Pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. O sea, cuando uno pues piensa que la religión simplemente es algo entre yo y Dios y que el mundo se hunda, mientras yo y tú, Señor, estemos contentos, estamos bien, el mundo se puede hundir y a nosotros no nos importa. Pues esto es una distorsión terrible de cómo Jesús entiende la fe, entiende la relación con Dios. Es algo que nos lleva fundamentalmente hacia afuera. Ahora, es obvio de que en ciertos momentos de la iglesia han ocurrido la necesidad de ver hacia adentro para reforzar la fe, para reforzar la comunidad, para reconstruir la iglesia. Pero ver hacia adentro no es algo perpetuo, no es algo a largo plazo. Si nos enfocamos hacia adentro para reconstruirnos a nosotros mismos, para reconstruir a la iglesia, para reforzar la iglesia, es para después salir con más fuerza, salir con más pasión, salir con más celo para compartir lo que Dios está haciendo en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Así que aquellos que piensan que conocen a Cristo, aquellos que piensan que ya la tienen hecha porque piensan que ya viven esa relación con Dios, pero no la comparten, pero que no van más allá de sí mismos, pues entonces eso poco que creen que tienen también se les quitarán y lo perderán.
si no lo comparten. Y esta es parte de esta contradicción, ¿no? No contradicción, digamos así propiamente, sino de que mientras más uno comparte lo que tiene, más recibe. Y es esto lo que las palabras de Jesús nos quiere decir cuando dice, porque aquel que tiene se le dará más. En la manera que nosotros hacemos accesible a otros lo que nosotros libremente hemos recibido, pues también nosotros somos bendecidos y vamos creciendo. Cuando uno comparte, cuando uno enseña lo que Dios nos ha dado, pues como que eso que uno enseña profundiza. Y esto los maestros los conocen muy bien. Toda persona que alguna vez ha enseñado algo a otra persona, el proceso de enseñar profundiza esa enseñanza en aquel que enseña. Así que yo creo que a esto hace referencia a Jesús, que cuando nosotros compartimos lo que hemos recibido de Dios, pues ese proceso de compartir también profundiza en nosotros esta fe, esta relación con Dios y este compromiso de ver constantemente hacia afuera, pues el reino de Dios nos llama, el reino de Dios nos compromete. Y de aquí viene las palabras de San Pablo a los Corintios, ¿no? El amor de Dios nos apremia y nos compromete a compartir lo que nosotros mismos hemos recibido, ¿no? Este es el lema claretiano nuestro que nos dejó nuestro fundador San Antonio María Claret, pues esa experiencia del amor de Dios en nosotros nos forza, nos lleva a compartir con otros lo que nosotros mismos hemos recibido por la gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.